La noche que la casa de los Hank cerró sus puertas para Arya, alguien dejó caer una partitura doblada sobre la alfombra del salón como si fuese basura. La hoja tembló bajo la luz fría de la araña. La familia la miró con la precisión de quien conoce cada nota de una canción que nunca tocará. Miradas cortantes, cuchicheos acolchados, la indiferencia haciéndose elegante. Su padre, que nunca había levantado la mano más que para firmar cheques, la señaló con la misma mano sortera que le había dado a su esposa un reloj falso años antes. «Fuera de mi casa», dijo. No gritó, no hacía falta. La frase cayó sobre ella como un acorde final. Arya recogió la partitura y la dobló sobre el pecho. Adentro había fragmentos de su vida, compases torcidos, una melodía que apenas reconocía porque la había escrito a la mitad de una madrugada en la cocina, entre platos y promesas vacías. Su madre no la cogió del brazo. Su hermana menor esquivó la mirada. Nina, la hija adoptada, siempre perfecta, siempre lisa, sonrió con ese desdén que es peor que un golpe. La dejaron con lo que tenía. Un bolso cosido a mano, un vestido discreto, una mochila de partituras y la sensación de que su mundo se había reducido al tamaño de una nota. Caminó por las calles hasta que el ruido la tragó. La ciudad la arropó con su indiferencia. Había muchos que iban a cenar, muchos que volvían a sus casas y otros tantos que no reconocían la música de ese desamparo. Parecía que la vida solo sabía acompañar con acordes menores. No hubo una épica salida del hogar, no hubo un carruaje ni un sueño romántico. Hubo un billete prestado, una cama en un cuartucho de alquiler y la vieja radio del bar en la esquina que la escuchaba practicar hasta que los dedos le sangraron en silencio. Maestro Yuan apareció como quien siempre aparece, no para rescatar, sino para recordarle que la música no era un salvavidas, sino una brújula. La vieja pianista la tomó del hombro con más fuerza que cualquier promesa. «Toca», murmuró, «haz que la canción la obligue a mirarte». Arya tocó. Tocó para los hombres que cenaban, para la cocinera que le dejó sobras, para la risa lejana de alguien que aún no sabía su nombre. En la música encontró un orden que no había en su pasado. Escribió, desechó, volvió a escribir. Sus piezas eran pequeñas punzadas de verdad. Nadie las escuchaba más allá del bar. Fue en una noche de lluvia cuando su vida se desvió. Había sido contratada para tocar en un evento benéfico, un banquete para recaudar fondos que, por puro azar, reunió a la alta sociedad con los ecos de la miseria que intentaba ocultar. Las mesas brillaban, los hombres se lamían las manos con etiquetas caras y el olor a perfumes caros competía con la humedad de la calle. Ella estaba nerviosa, con los dedos todavía húmedos del frío, y detrás suyo un hombre la miró con una atención que no tenía nada que ver con la caridad. Liam estaba sentado en la primera fila, vestido de azul marino, una sombra entre botellas de cristal. Era el tipo de presencia que la ciudad respetaba sin preguntar por qué. CEO de una compañía que tenía tanto nombre como secretos, rostro pulido, sonrisa calculada. La prensa lo veneraba y lo temía. Se decía que no dejaba que destruyeran una empresa si no era con su permiso. Pero aquella noche había otra cosa en él. Una cierta fragilidad cuidadosamente colocada. Una venda en la pierna, un bastón con empuñadura de plata. La cámara lo enfocó y alguien susurró: «Pobre hombre, aún así vino». Pidió hablar con ella después de su interpretación. No lo hizo en público. Un directo del universo estaba ya ocupado por platos y palabras vacías. Pagó por su silencio en el tono más peligroso, con un interés genuino que sonaba a promesa envuelta en deber. «Tu música», dijo con voz baja, «me ha dicho más de lo que he oído en años». Ella se encogió. No estaba acostumbrada a que alguien la escuchara tan a fondo. Tendió la mano y la marcó como se marca una partitura, con cuidado, casi con respeto. No fue inmediato. Fueron charlas, cafés, llamadas nocturnas en las que habló de partituras, de deuda, de un hogar que ya no existía. Liam la vio sin los lentes de la lástima, la vio por el hueco que ella ocupaba y que los ricos suelen confundir con talento cuando lo que en verdad ven es utilidad. Le ofreció una salida que venía envuelta en un contrato y en un anillo. «Cásate conmigo, tendrás seguridad, tendrás una casa, tendrás la voz de la empresa a tu favor». Tenía palabras amables y la música que acompañaba a su voz tenía algo que se parecía a protección. Ella aceptó por la última vez que creyó en una palabra de otro.
No fue solo por el dinero, aunque nunca dejó de ser un problema, ni por el rechazo que aún ardía. Fue porque alguien apostó por su voz cuando todos la habían silenciado. Aceptó porque Maestro Yuan apretó su mano una tarde y dijo: «Si la música te dio una puerta, atraviesa». La boda fue un espectáculo económico. Los tabloides no tardaron en convertirla en victoria pública, la humilde artista que conquistó al magnate. Las cámaras se peinaron y la iluminaron, hasta que la luz parecía una segunda piel. Su familia, que la había expulsado, asistió como si fuera a una representación de su propia caída. Observaron, fotografiaron y se marcharon con la sensación de que habían aligerado su reputación. Nadie, en verdad, abrió la puerta de la casa de los Yang para saludarla. Dentro de la mansión de Liam, las sombras tenían nombre propio. El recibidor tenía columnas que parecían acusar cada paso, y los cuadros colgados mostraban linajes que pesaban más que la historia personal. Nina estaba allí, con una sonrisa que era una cuchilla pulida. Desde el primer momento, la rivalidad fue una ópera corta. Microinsultos, miradas que dejaban marcas invisibles, pequeños actos de sabotaje como si estuvieran ensayando una coreografía. «Bienvenida», dijo Nina con esa educación que maquilla rencor. «Espero que te sientas cómoda como pieza de museo». Los criados le mostraron su habitación, espaciosa, impersonal, con una ventana que daba a un jardín que parecía diseñado para la soledad. El bastón de Liam reposaba junto a la entrada, su presencia una manera de recordar que él era frágil y por tanto merecedor de un cuidado casi religioso. Para los invitados era conmovedor, un gran hombre con una pierna lastimada, una heroína humilde que lo devolvía a la normalidad con su candor. En público, Liam fue una mezcla de ternura calculada y silencios que pesaban. En las entrevistas, en las ruedas de prensa, sus manos temblaban un poco, su pie se apoyaba en el bastón. En privado, sin embargo, las cosas cambiaban. A veces, al final de la noche, cuando la casa se cerraba y solo quedaban los ecos, Arya lo veía levantarse con más naturalidad de la que cabía en la versión que el mundo conocía. Apoyaba el bastón en la pared, escondía la venda con cuidado y caminaba por la sala con una ligereza que desarmaba la versión pública de su dolor. Era una contradicción pequeña y peligrosa que se fue clavando en ella como una nota fuera de compás. No quiso creer que el hombre que la había rescatado pudiese mentir sobre algo tan íntimo. No encajaba con la imagen de protector que le había vendido. ¿Por qué fingir? ¿Por qué vivir una mentira que lo hacía vulnerable para los ojos del mundo? Mientras tanto, en los pasillos de la corporación, Connor movía las piezas con el frío interés de quien tiene hambre de poder. Era el tío de Liam, un hombre que había aprendido a ver a la empresa como un tablero y a las personas como fichas. Connor sonreía con los dientes y planificaba con las manos. Había murmullos sobre la legitimidad de la herencia, sobre cláusulas escondidas en testamentos que hacía años nadie desempolvaba. Lydia, la abuela de Liam, la única que parecía pronunciar la palabra legado sin aburrirse, observaba como quien espera una función. Kevin, un viejo conocido de Arya, alguien con pasado compartido en las calles y promesas rotas, reapareció, ahora vestido con ambivalencia. Había sido humillado por los círculos de la ciudad y buscaba redención en la sombra de aquel que mandaba. Se ofreció a ayudarla una vez oyó su melodía: «Puedo conseguirte un contrato, puedo abrirte puertas». Pero Kevin tenía cuentas que pagar, la amistad con él siempre tuvo un interés que nunca fue inocente. En la mansión, la música de Arya fue una grieta que nadie pudo tapar. En un pequeño concierto privado, en uno de los salones, invitada por obligación y curiosidad, ella se presentó con una pieza nueva. Las notas iniciales fueron un hilo que cosió la tensión del lugar. La sala, siempre fría, cedió. La melodía empezó como un susurro y terminó como una acusación luminosa. Acordes que hablaban de abandono, de manos que se cerraban, de una niña que aprendió a escuchar la ciudad. Entre los invitados, algunos sonrieron conmovidos, otros se inquietaron. Cuando terminó, la ovación fue tibia pero sincera. Liam la miró con una intensidad que era, simultáneamente, orgullo y algo que parecía culpa. Nina aplaudió con la boca cerrada, sus ojos eran un mapa de represalias futuras. En el aire quedó además un rumor. Alguien había reconocido una frase de la melodía,
un tema que se parecía mucho a una antigua canción que Connor solía usar para cerrar acuerdos. ¿Era coincidencia o clave? La diferencia entre casualidad y conspiración. Y las pequeñas coincidencias son a menudo la punta de la madeja que desenreda grandes fraudes. No tardaron en llegar los primeros golpes bajos. Una mañana, su pieza más reciente apareció en el buzón de la empresa con una hoja arrancada, la melodía incompleta, la parte más valiosa robada. Alguien había tomado la porción donde su voz se volvía más poderosa, la parte que convertía a una simple nota en sentencia. Los rumores también empezaron a tejer su tela, acusaciones veladas de plagio. La nueva canción de la esposa del CEO es demasiado parecida a un antiguo arreglo, dijo un columnista anónimo. La prensa ama la tensión entre lo nuevo y lo robado. En su apetito, una acusación pequeña se convierte en tormenta. Aria se encerró en el estudio, con las manos cubiertas de tinta y no de sangre, buscando la verdad en la repetición de un motivo. Maestro Joan se sentó a su lado, como había hecho desde el bar, con la paciencia de quien sabe que la música es una batalla que se gana nota a nota. «No dejes que te roben la voz», dijo. «Si tu música puede hablar, deja que lo haga todo el tiempo». Ella empezó a sospechar que aquello no era solo un juego de poder político, había una intención: deslegitimarla en público para forzarla a renunciar a cualquier reclamación que pudiera tener sobre el imperio. Pierna herida, esposa ingenua, la combinación perfecta para que alguien, con las manos sucias de ambición, contrate unos cuantos abogados. Una noche, mientras remendaba la sección perdida de su obra, escuchó un roce en el ala privada de la casa. No era el crujido habitual, era un paso demasiado decidido. Se acercó a la puerta del despacho de Liam. El cuarto estaba a oscuras, la cortina cerrada, y en la mesa, entre papeles, una caja pequeña con un sello que no reconocía. Abrió la caja. Dentro había fotografías antiguas, recortes de periódicos y una carta sin firmar. Las fotografías mostraban a Liam en distintos momentos, saludando, firmando, posando en antiguas conferencias, y en una de ellas, apenas visible, se le veía sonriendo en un baile entre bastidores. Sus manos rodeando a una mujer, su pierna sin vendaje, sin bastón. Era una imagen que no encajaba con la portada lastimada que le vendían al público. Comprendió al fin lo que su instinto ya le había susurrado: la lesión no siempre había sido tal. No sabía la extensión del engaño ni las razones, pero la presencia de esas pruebas la dejó fría y alerta. No era solo su seguridad la que estaba en juego, era la verdad, y la verdad tenía un precio. Al día siguiente, durante una reunión de la Junta en la que Connor forzó temas que a Aria le parecían peligrosos, reorganizaciones de acciones, diluciones a favor de ciertos fondos, algo se rompió. La sala se convirtió en arena. Los accionistas miraban. Liam mantenía su postura de hombre frágil, el bastón apoyado como una extensión de su voluntad. Connor habló con frialdad de eficiencia y solidez. Kevin, a su manera, se acercó para ofrecerle un documento a Aria que supuestamente garantizaba su nombre en uno de los fondos culturales de la empresa, un gesto de integración que olía a vasallaje. Durante la pausa, Aria rozó el bastón que descansaba en la sala. No era el mismo que había visto en los eventos. Este tenía un desgaste distinto, una marca que solo sería visible si se miraba de cerca. Lo agarró sin pensar. Era más sólido de lo que la venda pública sugería. Por un instante, la voz de Maestro Joan resonó en su cabeza. La verdad suena distinta cuando estás atento. Comenzó a tejer un plan pequeño y peligroso. No sabía a quién confiar. Kevin ofrecía ayuda, pero su mirada estaba llena de cuentas por pagar. Nina, desde la cocina, dejaba caer partituras en la basura. El tío Connor movía fichas hacia un testamento que nadie conocía en detalle. Tenía que moverse con la música como escudo y con la astucia como espada. El siguiente golpe vino envuelto en prensa. Un periodista, llamado Park, hombre de risa fácil y pluma afilada, publicó una nota insinuadora. ¿Qué oculta la alegre esposa del CEO? Un vistazo a los orígenes. La pieza hablaba de su expulsión, de su pobreza, de la sospecha de plagio. Las redes ardieron. Sus amigos del barrio, esos que la habían visto crecer, la llamaron para decirle que la gente comentaba. Había quienes la llamaban la esposa convenida, otros que la llamaban la verdadera artista, pero la balanza del público se inclinó hacia la curiosidad y el juicio.
La humillación que creyó haber dejado atrás volvió con más cámaras. Fue maestro Joan quien la obligó a salir y a tocar de nuevo en público, pero esta vez con la intención de usar la música como arma. Organizó un pequeño concierto en una galería, invitó a un puñado de críticos, puso a un fotógrafo amigo entre el público y le dijo: «Toca lo que no puedes decir con palabras». Ella obedeció, sacó de su bolso la partitura incompleta y la reconstruyó en el piano con precisión de cirujana. Empezó con un motivo simple y lo convirtió en interrogatorio, notas que subían como preguntas, frases que caían como réplicas. Algo sucedió en ese concierto. Dentro de la melodía, de forma casi imperceptible, Aria escondió un pequeño patrón, una secuencia de 3 notas que no pertenecían a la canción. Eran un código. La tocó 2 veces en diferentes lugares, como quien deja un mensaje en una botella. No lo hizo para el público, lo hizo para alguien en particular, para quien pudiera leer entre partituras. Necesitaba que alguien con ojo y oído detectase la anomalía y supiera que no se rendiría. Era su manera de lanzar un guante sonoro a la casa del poder. La pieza resonó. Entre la audiencia, un joven abogado de la firma que asesoraba a la compañía, un aliado que aún no sabía si sería fiel, reconvino algo en su cabeza. Se acercó a Aria al salir y dejó caer, con discreción, una frase. «Hay papeles que mienten, hay huellas que no se borran del todo». Fue la confirmación que esperaba, no estaba sola en la sospecha. Pero la verdad nunca llega sola. Esa misma noche, la habitación donde guardaba sus partituras fue violada. Alguien revolvió sus carpetas, dejó huellas y, en el lugar donde colgaba su obra más íntima, pegó una nota. «Cuidado con las mentiras matan». No era una amenaza explícita, era una sentencia diseñada para inquietar. No hubo violencia física, la piel no fue tocada, pero la casa le recordaba que jugar con el poder conllevaba riesgos. Aria no se dobló. Su resistencia se convirtió en estrategia. Comenzó a grabar todo, conversaciones, movimientos, incluso los silencios de la casa. Aprendió a fingir que no escuchaba lo que no debía. Hizo que Kevin la ayudara a asegurar sus composiciones y pidió que se instalaran cámaras discretas en el estudio, con el argumento de proteger la propiedad intelectual. Cada medida era una cuerda tensada entre la desconfianza y la preservación de sí misma. Mientras tanto, Liam la observaba con una mezcla de culpa y algo que quería parecer redención. En privado, confesó fragmentos de verdad. No toda la falsedad que envolvía su pierna nació del día del accidente. Había sido antes, un acto calculado, una herida que había aprendido a explotar. Su confesión fue fragmentada, llena de silencios. «Lo hice para que creyeran que no podía moverme», dijo una noche, sentado al borde de la cama, el bastón cruzado a sus pies. «Cuando pareces frágil, la gente piensa que no eres amenaza. Se mueven con cuidado, se muestran honestos. Me usaron, remendé la herida con otro propósito». Ella quiso creerle, o al menos entenderle, pero la palabra usar cayó como puñal. ¿Quién había sido la víctima y quién la que buscaba ser rescatada? «Y te preguntas si te perdono», pensó ella en un monólogo que fue suyo y nadie más. «Me dijiste la verdad cuando ya llevaba tu sello. Me salvaste con una mentira. ¿Qué pesa más? ¿La mano que te ofrece un techo o la verdad que te niega?» Las respuestas no llegaron. Liam propuso, con torpeza, con remordimiento, una alianza. «Si me ayudas a descubrir quién intenta derribarme, yo te protejo. Y seré honesto, lo seré si tú me lo pides». La condición parecía más una exigencia que un ofrecimiento. Para Aria, la honestidad era la más dolorosa de las monedas, y la tenía que exigir en voz alta. Empezaron entonces a moverse como quienes juegan a la guerra, pero con instrumentos de hogar, partituras, correos, vasos con huellas, ella con su música. Llamó la atención. Él, con su fachada frágil, atraía la compasión. En conjunto, formaban una especie de ejército improvisado. Nadie en el mundo sabía si aquello era conspiración romántica o un plan para detener a un enemigo invisible. En una tarde de domingo, Aria encontró algo que cambió el ritmo de sus sospechas. Estaba revisando un cajón en la biblioteca, donde los ancianos guardaban fotos y recuerdos que parecían inocentes. Detrás de un grueso libro sobre derecho corporativo, descubrió un maletín. Lo abrió con la velocidad de quien descubre que la melodía tiene otra voz. Dentro había contratos, transferencias de acciones, poderes notariales y, sobre todo, una copia de un informe médico que no correspondía al Liam público.
Era un reporte con fechas que no cuadraban con la cronología del accidente que la prensa conocía. Había firmas, rúbricas y una nota al pie que sugería la intervención de un Dr. Q, un médico conocido por operar en sombras. La firma de Liam aparecía en una cláusula donde se autorizaba una simulación legal para proteger la gestión empresarial. Era un documento que, si se sacaba a la luz, podría arruinar no solo la reputación de Liam, sino la mecánica entera con la que Connor y otros jugaban las cartas. Sostuvo el papel con la sensación de que las notas de su pieza habían cobrado físicamente la forma de esa evidencia. La música le había indicado la dirección. Una secuencia escondida llevaba a una verdad escondida. Por fin algo tangible. Por fin una cuerda que tirar. Pero había un problema. Mostrarlo era jugar con fuego. Desenmascarar a Liam significaba exigirle responsabilidad por su engaño público, pero conservarlo en su juego significaba renunciar a la verdad por seguridad. Era una encrucijada moral, la honestidad frente al pragmatismo. La misma pregunta que muchos amarres políticos proponen cuando piden que cambies tu nombre por un puesto. Esa noche, mientras sostenía el informe, oyó pasos de acercamiento. La puerta de la biblioteca se abrió y Liam apareció en el umbral. Estaba sin bastón. No caminaba mal, caminaba como alguien que llevaba años acostumbrado a no necesitar apoyo. Su mirada fue una mezcla de cansancio y algo que se parecía al miedo. ¿Lo has visto?, preguntó sin rodeos. La confrontación que siguió fue breve y cruda. Él le habló sin disfraces. Le dijo que la verdad era más compleja de lo que ella podía imaginar, que el bastón le había salvado la vida en un momento en que ser poderoso equivalía a ser blanco, que fingir había sido una estrategia para proteger no solo su empresa, sino un plan mayor para exponer a quienes estaban listos para devorarla. Hoy le pedía confianza, mañana podía pedirle lealtad. Ella no supo si creer. Le dolió escuchar que su rescate había sido también una pieza de ajedrez en manos de alguien que prefería la victoria a la limpieza de su conciencia. Nos usarán los unos a los otros hasta que no quede nada, dijo ella, en un monólogo que nadie escuchó más que el silencio de las estanterías. ¿Es eso la redención? ¿Comprarme con un anillo para que me convierta en tu armadura? Liam la miró, y por un segundo su máscara se rajó. No había crueldad en sus ojos, había una decisión. Si quieres la verdad, la tendrás, replicó. Pero prepárate, la verdad corta, no es música, es cuchillo. Ella sostuvo el papel con ambas manos, como si la melodía que contenía pudiera transformarse en escudo. Y en ese instante, en la biblioteca, con las sombras como testigos, comprendió que su matrimonio no era un refugio, sino un campo de batalla en el que la veracidad era la primera víctima. Al día siguiente, en la sala donde la familia de los Young habría ido a presumir, recibieron una invitación inesperada, una asamblea general extraordinaria. Una asamblea general extraordinaria de accionistas sería convocada en pocas semanas. Connor había movido una moción. El rumor corrió como búsqueda de metrónomo. Se proponía una reestructuración que, bajo eufemismos de eficiencia, podía retirar a Liam del control efectivo. Si eso ocurría, Arya perdería no solo su casa, sino cualquier posibilidad de reclamar un nombre o un espacio propio en esa empresa. Todo era cálculo, todo era música, pero de una partitura que podía destrozarlos. En su estudio, con la partitura incompleta sobre el atril, Arya tomó la decisión de no ser la melodía callada. Iba a usar sus notas para desenmascarar, iba a buscar pruebas, iba a jugar con la verdad. Su primer hallazgo, un bastón, escondido en el armario del despacho de Liam. No era el bastón ceremonial que mostraban en público. Este tenía marcas recientes de uso en la empuñadura y una cinta adhesiva que no coincidía con la venda pública. Además, en la suela había restos de un barro que no correspondía con la ciudad, barro de un parque rural, lejano, donde nadie de la casa parecía haber ido. La ficha era pequeña, una minuciosa señal dentro del tablero. Lo sostuvo entre sus magras largas, era frío y a la vez pesado. Lo colocó junto al piano como si una nota extraña hubiera sido insertada en su partitura. Y cuando, al girar, vio a Liam en la puerta, la claridad la fulminó y la dejó a la vez más cerca y más lejos de entenderlo. Él no habló, solo miró.
Por un segundo pareció pedir perdón y por un segundo también pareció suplicar que no tirara del hilo. Aria no tiró aún. Sabía que una cuerda que se rompe puede llevarse con ella al que sostenía el otro extremo. Miró al bastón, a la partitura rota, a las fotos en el maletín. Toda la casa olía a secretos y a perfumes caros que intentaban cubrirlos. Tomó una decisión que no sabía si convenía a su corazón o a su prudencia. Escondería la evidencia. Por ahora. La música, pensó, debía ser su arma y su aliado. Tocó las 3 notas de su código con el pulso firme, pero no con la rapidez del amanecer. Era una llamada enigma que era al mismo tiempo promesa. Necesitaba reunir pruebas más sólidas antes de mostrar la verdad. Necesitaba pruebas que no permitieran reinterpretaciones. Necesitaba aliados seguros. Un golpe seco resonó en la casa. Alguien dejó sonar el piano del salón principal. No era ella. Era un motivo que reconoció de inmediato. Era parte de la melodía que Connor utilizaba como firma en los documentos públicos. La alarma sonó en su garganta. Había una escucha. Alguien jugaba con su repertorio. Se acercó al salón y desde el umbral la vio. Nina, con una sonrisa que parecía cincelar su futuro. Tocaba descuidadamente. No era ejecución, era provocación. A su lado, Kevin observaba con una mezcla de pena y cálculo. La cámara de seguridad situada en el cuadro de la chimenea captó cada movimiento. Nadie, en los pasillos de poder, hace nada sin dejar huellas. Aria apagó la luz y se alejó sin hacer ruido. En su bolsillo, el informe médico latía como una posibilidad y una amenaza. En su cabeza, la melodía se repetía, persistente, como si la nota clave aguardara el momento exacto en que debía sonar. Y en el silencio que siguió, una certeza duró más que cualquier compás. La verdad que estaba por salir a la luz no sería solo sobre una supuesta discapacidad fingida. Sería sobre quiénes eran, realmente, los que manejaban las cuerdas. Sería sobre su propia voz. Sostuvo el bastón en la mano por última vez, antes de guardarlo en un compartimento del piano. No estaba lista para usar la evidencia. No todavía. Sabía que para vencer tendría que aprender no solo a tocar, sino a dirigir la orquesta de la mentira. Y una orquesta, cuando suena, no admite silencios sueltos. Ese mismo día, la prensa publicó otra nota. Rumores de reestructuración en la firma. Un escándalo asoma. Las redes sociales encendieron una hoguera. La casa se llenó de visitantes inesperados. Connor vino con su traje grisopio, la sonrisa perpetrada y las manos limpias. Se detuvo ante Aria, la miró como quien mira una ficha nueva y dijo con cortesía calculada: «Querida, en estos tiempos lo mejor es aliarse a la realidad. La compañía necesita claridad». Ella le devolvió la mirada con la paciencia de quien afinó instrumentos en la noche. «La realidad puede ser tocada», contestó ella, «pero si la tocas con la mano equivocada, desafinas todo». Connor sonrió con la suficiencia de quien ya tiene partidas ganadas. No supo que en ese intercambio se estaba jugando más que una cuestión corporativa. Se jugaban nombres, reputaciones, la dignidad de quien puede poner la verdad por encima del interés. Mientras Connor se retiraba, Aria tocó una nota larga en el piano. Era una nota que resonó hasta el fondo de la casa. Una nota que no buscaba agradar, sino anunciar. Al salir del salón, Nina se acercó con una copa en la mano. «Eres talentosa», dijo, con el filo de un cumplido. «Pero recuerda dónde creciste». Aria la miró bien, y sin levantar la voz respondió: «Crecí con la verdad, no con los adornos». Nina la dejó con esa frase clavada. Se marchó con la seguridad de quien ataca con palabras y no con manos. Pero el daño estaba hecho. El tablero se movía. Las piezas ahora sabían que la pieza de Aria tenía filo. Esa noche, mientras la casa se quedaba quieta y la ciudad se resignaba a sus luces, Aria afinó de nuevo la melodía que sería su guía. Tocó las 3 notas que había escondido como mensaje. Las repitió hasta que se convirtieron en latido. Y en esa repetición encontró algo más, no solo una canción, sino un plan. Sabía que el primer paso era probar que la discapacidad de Liam era fingida, pero también sabía que una revelación sin consecuencias propuestas quedaría en simples murmullos. Su objetivo no era humillar, su objetivo era restaurar la verdad y reclamar su lugar. En la mesa junto al piano colocó el maletín con los papeles, como quien deja una partitura lista para el ensayo general.
Apoyó la mano sobre el bastón escondido y por un instante dejó que la duda la invadiera. ¿Sería capaz de exigir la verdad y a la vez sobrevivir a las consecuencias? ¿Podía amar a alguien que la había salvado con una mentira? La respuesta no llegó en ese momento. Llegaría con las notas siguientes, con los aliados que aún no sabía que tenía, con los errores de quienes pensaban que las mentiras eran eternas. Pero una cosa estaba clara: no permitiría que su nombre fuera pisoteado. No dejaría que su música fuera usada como decoración en las oficinas de otro. Guardó las partituras en la caja fuerte del piano, apagó la luz del salón, y mientras caminaba hacia su habitación, escuchó un susurro que no pertenecía a la casa. Alguien pregonaba, en la distancia y como rumor de viento, la palabra que marcaría el siguiente movimiento: asamblea. En la penumbra, la ciudad respiró, y el latido de las 3 notas resonó hasta empalidecer el silencio, como la promesa de que la verdad, tarde o temprano, exige ser cantada en voz alta. La palabra asamblea se había convertido en un golpe seco que resonaba en cada pasillo de la mansión. No era una fecha cualquiera, era la hora en que las piezas se moverían en el tablero, y si ella fallaba, la melodía que había construido quedaría silenciada para siempre. Antes de que se abrieran las puertas del salón de actos, Aria cruzó el estudio con la partitura en la mano. La caja fuerte del piano estaba otra vez cerrada, pero el maletín con documentos seguía allí, bajo llave en su bolso. Maestro Joan la miró con la serenidad de quien conoce el peso de una nota y el peligro de una palabra dicha a destiempo. «Recuerda», murmuró él, «la verdad tiene ritmo, no la aceleres más de lo necesario». Ella asintió y dejó que el latido de las 3 notas la guiara. Se vistió con un traje sobrio, algo menos escénico que en su boda, algo más afilado que en los conciertos. No iba a ser la esposa que necesitaba aplausos, iba a ser la testaferro de una verdad que exigía precisión. En el bolsillo interno, junto a la partitura, llevaba un pendrive, un archivo de audio, una grabación que de ser reproducida pondría en jaque a más de una mentira. Al entrar a la sala, la atmósfera era eléctrica. La prensa formaba un semicírculo más afectado que otros círculos, columnas, flashazos, rostros calculados. Los accionistas se acomodaban como quien ocupa casillas. Connor paseaba su sonrisa como un general que cree tener la batalla ganada. Lydia, la matriarca, observaba como juez sin indulgencia. Liam, sentado en la primera fila, sostenía su bastón con la solemnidad de quien utiliza el dolor como escudo. Su mirada, al cruzarse con la de Aria, fue de complicidad fragmentada. Tenía algo de petición y algo de aviso. El presidente de la mesa leyó la convocatoria con voz grave. Las propuestas de Connor parecían diseñadas para reducir la influencia de Liam: reestructuración de holdings, emisión de acciones preferentes que, en manos amigas, diluirían la participación del grupo familiar. Era un plan fino como una cuchilla, envuelto en términos de optimización y gobernanza. Cuando llegó el turno de Aria, nadie esperaba que ella tomara la palabra. Se suponía que la esposa era un adorno y una presencia emocional, la daban por incapaz de discutir balances. Pero ella se acercó al micrófono con la partitura doblada, la clavícula tensa, la voz firme. Antes de votar, dijo, hay una cosa que creo que deben escuchar. La sala se inclinó hacia adelante, algunos por curiosidad, otros por entretenimiento. Ella dejó el pendrive en la mesa del presidente con un gesto que parecía casual y pidió permiso para interpretar una pieza. Nadie en verdad se opuso. La música, en el mundo de la alta sociedad, sigue siendo un pasaporte para las emociones. Sentada ante un piano portátil traído para la ocasión, Aria comenzó a tocar las notas que ya eran su código. La melodía que había preparado no era una acusación directa, era un puente. Entre compás y compás, en momentos calculados, la acompañó con fragmentos de una voz en off que alguien creía que no cabía en ese lugar, la grabación de una conversación privada entre Liam y el Dr. Q. La audiencia se quedó congelada mientras la voz clara decía frases que solo podían interpretarse como planificación, voces que discutían la conveniencia de una imagen de debilidad, que hablaban de manipulación de informes, de crear una narrativa para proteger activos. La voz del Dr. Q sonaba profesional, sin remordimientos, la de Liam sonaba medida y fría, casi como quien aterriza una jugada estratégica. Cuando la grabación terminó, un murmullo se extendió como un viento helado. Connor, que había confiado en la inercia del poder, palideció por primera vez. Lydia cerró los ojos como si deseaba no ver lo que oía. Los accionistas murmuraban y pedían explicaciones. El presidente intentó apagar el incidente, pero la semilla había sido plantada.
Fue entonces cuando Arya pidió formalmente la convocatoria de una votación para suspender a Connor temporalmente mientras se verificaban los documentos. La petición vino acompañada de un paquete que ella entró con sus abogados esa misma mañana. Copias forenses del informe médico alterado, cartas intercambiadas con proveedores y un peritaje que señalaba firmas forjadas. Todo estaba sobre la mesa, en tinta negra y pruebas digitales. «Esto no es una venganza personal», dijo Arya en voz que buscaba ser tribunal. «Es proteger la integridad de la compañía. Si lo que se decide aquí lo hacemos en base a trampa y engaño, no quedará nada legítimo que defender». El primer golpe había sido dado. Algunos accionistas, conservadores y temerosos de la repercusión pública, votaron a favor de suspender temporalmente la moción de Connor y abrir una investigación independiente. Pero el enemigo no era uno solo. Connor, herido en su orgullo, empezó a recordar su propio plan B: tirar de archivos, amenazar demandas por difamación, comprar voluntades con transferencias de fondos que salían que cuentas con nombres distintos. Al salir de la sala, la prensa se abalanzó. Park intentó acercarse con su micrófono. Arya se protegió con silencio. No quería que la conversación se volviera espectáculo. «Si quieres saber cómo termina esto, quédate», susurró alguien a su lado. Un CTA elegante y breve que resonó en la prensa y en su cabeza. «Esto no ha terminado. Mira hasta el final. Porque la verdad no admite intermedios». El día que siguió a la asamblea fue una tormenta de artículos, rumores y noticias en directo. Connor no se rindió. En su despacho ordenó a su gente que buscara antecedentes de Arya, archiveros y cuentas. Quería pruebas que desacreditaran no solo su música, sino su pasado. Nina, desde la cocina, intensificó su campaña de micromedias, filtró supuestas conversaciones privadas de Arya a la prensa sensacionalista y dejó caer insinuaciones sobre el origen de su matrimonio. Pero cada ataque de Connor era contrarrestado por una nota más precisa de Arya. Con la ayuda del joven abogado de la firma que había mostrado interés en su concierto, presentaron demandas precautorias, solicitaron auditorías y, sobre todo, consiguieron que una empresa de forenses digitales analizara los documentos. El informe preliminar confirmó lo que Arya sospechaba. Algunas firmas en documentos que favorecían a Connor tenían trazos atípicos, fechas alteradas, cláusulas que aparecían y desaparecían como si alguien las hubiera pegado y despegado. Mientras la casa se defendía en reuniones y llamadas a deshoras, Arya no dejó de crear. En la noche tocaba fragmentos que eran interrogantes. Al alba reescribía pasajes que harían imposible que alguien dijera que su música era plagiada. Sus composiciones ya no eran solo piezas bellas, eran una arma de precisión. Las tres notas reaparecían como una marca de propiedad. Cuando se escuchaban juntas, anunciaban que aquello venía de ella y de nadie más. El conflicto escaló cuando alguien intentó silenciarla. Una noche, mientras regresaba de un ensayo en la casa de maestro Yuan, notó que el coche que la seguía se desplazaba con demasiada terquedad. No hubo persecución cinematográfica, solo luces que persistían y la sensación de manos observando desde sombras. Arya detuvo el coche, dejó que el otro pasara y anotó la matrícula. No había violencia física, había, sin embargo, una violencia de intención. Esa acción la sacudió. Alguien estaba dispuesto a presionar hasta elegir el miedo como método. En vez de huir, ella registró todo y pidió a la policía una denuncia discreta. No quería convertir el incidente en espectáculo ni usarlo como excusa para amedrentarse. Kevin, que al principio se mostraba ambiguo, le sugirió que buscara protección por su propio bien. Sus palabras llegaron con un doble filo. Kevin había vendido alguna información, pero también había puesto en riesgo a Connor, no sin antes recibir una compensación. La ambivalencia de su ayuda fue el reflejo de un pasado que también necesitaba cerrar cuentas. Mientras tanto, en la prensa, Park no cejaba. Sabía que había una historia mayor que la nota sensacionalista. Decidió investigar de forma más profunda y, en secreto, se reunió con el joven abogado. Sus pesquisas llevaron a Park a descubrir transferencias anómalas desde cuentas de la empresa a terceros desconocidos y a detectar contrataciones de consultores que nunca habían prestado servicio real. La red se hizo más clara. Era una madeja diseñada para desviar activos y controlar voluntades. Con la presión social y las pruebas en la mesa, Connor cambió de táctica, dejó la agresividad pública y empezó a jugar con la discreción. Empezó a forjar testimonios y a ofrecer dinero a empleados confundidos. Pero la investigación independiente, impulsada por la junta que había pedido la suspensión, era implacable. Peritos, auditores y un despacho externo empezaron a cotejar documentos, y ahí fue cuando el nombre del Dr. Q volvió a aparecer en relación con informes y sellos.
El médico excéntrico, reputado por su discreción, tenía la llave de la narrativa médica. Sus firmas en ciertos documentos eran una anomalía que no casaba con la atención pública que Liam decía haber recibido. El peritaje encontró coincidencias en papeles que relacionaban su firma con informes que describían intervenciones cuyos registros hospitalarios no existían. Era un hilo que, una vez tirado, podría desmontar la construcción entera. Cuando el equipo de investigación tocó la puerta del consultorio donde Dr. Q trabajaba en la ciudad, encontraron una oficina vacía, pero no un escape perfecto. Había correos electrónicos, facturas y un teléfono con mensajes que, si se reconstruían, formaban una conversación comprometedora. Park logró lo que la prensa siempre desea, una exclusiva. Publicó grabaciones y documentos que conectaban a Connor y al Dr. Q. La reacción pública fue de indignación. El terreno legal empezó a ser menos favorable para Connor. La fiscalía abrió una investigación por falsificación y malversación, y las autoridades congelaron cuentas sospechosas. Connor, que había hecho apuestas con segura arrogancia, vio cómo sus baluartes caían uno a uno. Pero aún quedaba la pieza que debía destruirlo por completo: demostrar que la discapacidad de Liam era una farsa orquestada. La revelación iba más allá de mostrar a Liam caminando sin bastón una noche en la casa. Para que tuviera valor jurídico y moral, necesitaban probar la intención deliberada de presentar falsedades ante la Junta, los accionistas y el público. Y con eso en mente, Arya decidió que el próximo movimiento no sería solo una acusación, sería una orquesta que tocaría la verdad en vivo. Planeó un evento público, una presentación en la cúpula cultural que la empresa patrocinaba, aprovechando que ese patrocinio formaba parte del contrato que la convertía en figura pública de la fundación. La idea era sencilla y arriesgada: usar la transmisión en vivo del evento para reproducir ante una audiencia amplia un video que compilaba pruebas irrefutables, grabaciones de Liam caminando sin bastón, emails donde el Dr. Q coordinaba relatos, transferencias de dinero y, sobre todo, una confesión grabada, no de Liam, sino de uno de los colaboradores de Connor, que describía el plan. La noche del concierto, la sala estaba llena: empleados, accionistas y prensa. Liam, con su bastón en mano, la acompañó al escenario. Su presencia era magnética, y en el ambiente había una tensión que olía a punto de ebullición. Arya comenzó con una obra nueva, una pieza que ella misma describió como un testimonio en melodía. Las primeras notas fueron suaves. Luego, como una marejada contenida, la pieza fue elevándose, incorporando la cadencia de su vida: abandono, lucha, descubrimiento. En el punto medio de la composición, en un gesto que pareció improvisado, la orquesta se silenció, y en las pantallas gigantes del auditorio comenzó a reproducirse el video. Las imágenes mostraban conversaciones interceptadas, recibos, el bastón siendo dejado en la pared, y Liam entrando en la biblioteca para caminar sin apoyo. La sala se quedó muda mientras la evidencia se desplegaba. No era montaje, los peritos avalaron la cadena de custodia del material. Liam, en vivo, se levantó. El bastón quedó en la silla. Caminó hacia el micrófono sin apuro. Nadie en la sala respiró. Era como si el mundo hubiera suspendido su compás para escuchar la confesión. «He mentido», dijo con voz que no quiso poner hermosa. «Fingí la lesión. Lo hice por miedo y por cálculo. Pensé que si parecía vulnerable, nadie intentaría arrebatar lo que hemos construido. Pensé que podía manipular la compasión para proteger, pero protegiendo me convertí en partícipe de mentiras que dañaron a otros». La verdad cayó con la fuerza de una nota grave. No hubo excusas que pudieran borrar la traición. Lo que siguió fue una escena de consecuencias inmediatas. Los accionistas pidieron explicaciones. La fiscalía recibió llamadas. Los medios replicaron la confesión. Connor, que había sido el arquitecto del plan de poder, fue cercado por la evidencia. Documentos que lo implicaban fueron presentados. La policía, con una orden judicial, llegó a la sede de la empresa para detenerlo por cargos de falsificación y malversación. La caída fue pública y desconcertante. Connor protestó, negó, ofreció versiones que no encajaban con los documentos. Lydia se desmoronó ante la idea de haber sido engañada desde su propio entorno. Nina, que había ido tejiendo mentiras como quien cose un tapiz, fue expuesta.
Registros de correos mostrando su correspondencia con operadores de prensa, fotos manipuladas y pruebas de que había sido parte activa en la estrategia para desacreditar a Aria. La humillación pública la dejó sin contornos. Al día siguiente, su nombre apareció en todas las crónicas de escándalo. La justicia, lenta pero implacable, comenzó a operar. Connor fue acusado formalmente y sometido a interrogatorios. Las cuentas congeladas empezaron a mostrar dónde había fluido el dinero. Dr. Q fue localizado y detenido, con cargos por falsificación de informes médicos. Su credibilidad, que había sido su moneda, se había evaporado. No hubo ejecuciones, hubo procesos, sanciones, pérdida de reputación y, sobre todo, una sensación de que la mentira, cuando se exhibe frente a la música de la verdad, pierde ritmo y se descompasa. Sin embargo, la victoria no fue limpia. La exposición pública causó daño en sectores que no estaban relacionados directamente con la maquinación. Empleados leales se vieron humillados. La empresa, aún con la corrupción destapada, afrontó la posibilidad de demandas, de crédito reducido y de inestabilidad. Aria había ganado la verdad, pero la reconstrucción sería larga y dolorosa. Además, le quedaba sobre el corazón una herida más íntima: la traición de Liam. En la calma posterior al huracán mediático, Aria confrontó a Liam en la biblioteca, frente a las estanterías que ahora parecían remansos donde el polvo parecía contener nombres. Él no buscó excusas, sus ojos eran un mapa de arrepentimiento. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Aria, sin levantar la voz. Liam dejó que la pregunta se hundiera en su pecho. Tenía miedo, respondió. Miedo de que me arrebataran todo, de que me usaran. Vi cómo las empresas se comían a las familias. Pensé que la fachada sería un escudo. No contemplé que el escudo se volvería espada contra los inocentes. Ella escuchó la confesión que quería, en el fondo, pero la palabra miedo no la consoló. Lo miró como si buscara en su rostro una pieza que no encajaba. ¿Era aquel hombre que la rescató un astuto estratega o un cobarde que había convertido su vida en teatro? Tu intención no borra el daño, dijo ella. Me tendiste una mano, pero con una cuerda alrededor de la verdad. ¿Cómo vuelvo a confiar? Liam dejó caer la cabeza. Por primera vez, su silencio fue más elocuente que cualquier explicación. Allí, en ese cuarto apartado del ruido, comenzaron a escribir las cláusulas de su posible redención. No sería un perdón inmediato. Nada en esa historia se movía sin contrato. Liam ofreció renunciar a la presidencia ejecutiva y someterse a un proceso de restitución, devolver las ganancias obtenidas de forma ilícita, colaborar con la fiscalía y, sobre todo, aceptar las consecuencias que la ley y la moral dictaran. No buscó absolución, buscó pago por sus errores. Aria, que no era ajena a la justicia, planteó condiciones: transparencia total, la apertura de sus archivos personales para verificar su participación en la trama y una declaración pública donde él asumiera la responsabilidad. Fue una negociación que no se hizo en un despacho elegante, fue una conversación de dos seres que necesitaban, ambos, reconstruir su identidad. Liam aceptó. Mientras Connor iba a prisión preventiva y Dr. Q enfrentaba procesos, la maquinaria legal se movía para reparar en parte el daño. La empresa convocó una reestructuración limpia. Un grupo de gestores independientes asumió la dirección interina, auditorías externas comenzaron a operar y se abrió una mesa de diálogo con los empleados para garantizar la transparencia. Las sanciones civiles y penales se acumulaban y con ellas la posibilidad de que las víctimas recuperaran parte de lo que les habían sido escamoteado. Nina desaparecía de los salones sociales. Su nombre, durante semanas, fue sinónimo de traición. Algunos la señalaron, otros la compadecieron. La mujer aprendió, demasiado tarde, que su ambición la había empujado a ser la mano que ayudó a tensar la cuerda. Su caída fue menos judicial y más moral. Perdió amistades, influencia y el refugio de quienes la habían tolerado. Salió de la mansión sin lágrimas, con un equipaje que olía a su propia soberbia. Kevin, en cambio, caminó un sendero más tortuoso. Había traicionado en nombre de la supervivencia, vendiendo información a cambio de pagos.
Cuando todo estalló, las grabaciones mostraron su participación. Sin embargo, su historia no fue negra ni blanca. Kevin decidió colaborar con la fiscalía, explicó cómo había sido presionado y quiénes lo habían coaccionado. Su confesión llevó a una colaboración que derivó en atenuantes. Al final, pagó su deuda trabajando en la rehabilitación de proyectos sociales impulsados por la fundación de la empresa, enseñando música en barrios, cerrando el círculo con su pasado. Mientras la justicia hacía su trabajo, Aria no quedó inmune a la fatiga. Había perdido la inocencia. La ciudad, que antes la llamaba la esposa del magnate, empezó a llamarla por su nombre de nuevo, pero ella no quería lo que el nombre prometía si venía pegado a escándalos. Lo que deseaba era algo más puro, reconocimiento por su música y la posibilidad de dirigir su vida sin que la sombra de una mentira empañara su canto. Decidió entonces fundar, con parte de los fondos recuperados y con la ayuda de aliados honestos, una pequeña academia de música para jóvenes talentos de barrio. No fue una donación ostentosa, fue una decisión estratégica y sentimental. La academia abrió en un local modesto y pronto se convirtió en refugio de quienes buscaban un instrumento y una voz. Maestro Yuan fue el primer profesor. Kevin, asignado a labores administrativas y relaciones públicas, encontró allí algo que no era solo un pago, era redención. En los tribunales, Connor y sus cómplices enfrentaron cargos. La sentencia tardó meses, pero vino. La corte responsabilizó a los implicados por falsificación, malversación y abuso de poder. Las penas fueron severas, adecuadas al daño causado, y la sociedad celebró que la ley, aunque lenta, había logrado poner a los responsables frente a sus actos. Lydia, humillada pero viva, tuvo que enfrentar su orgullo. Su legado quedó marcado por decisiones que ya no podía justificar. Y Liam, después de cumplir la promesa de transparencia, dio un paso que sorprendió a muchos. No huyó a la sombra, ni se escondió en la defensa técnica. Optó por asumir su verdad en público. En un evento solemne, con la compañía en proceso de recuperación, tomó la palabra y pronunció un discurso que, si bien fue áspero y lleno de remordimiento, no fue un intento de limpiar su imagen, fue un acto de responsabilidad. Cometí errores, dijo, usé la fragilidad como táctica y con ello dañé a quienes más debía proteger. No busco excusas, acepto penas, compensaciones y si es necesario la caída, pero también me comprometo a reparar, no por mi nombre, sino por quienes confiaron en mí. La declaración pública fue su penitencia y su primer intento de reconstrucción. Renunció a su puesto ejecutivo y aceptó colaborar con la nueva gestión desde fuera, sin poderes ejecutivos. Fue una cesura dolorosa pero honesta. Entretanto, la música de Aria siguió su camino, conciertos, premios modestos y sobre todo la sensación de que su obra ya no era solo una pieza de entretenimiento, era un instrumento de justicia. Sus 3 notas se convirtieron en una marca reconocible. Cuando sonaban, la audiencia sabía que se acercaba una historia con espesor. La reconciliación entre Aria y Liam no fue inmediata ni total, fue una tregua formada por la voluntad y las condiciones. Él debía ganarse la confianza con hechos, una transparencia constante, la restitución económica y sobre todo el trabajo de deshacer los daños. Ella exigió distancia emocional y certeza jurídica. En privado se vieron con una cautela que poco tenía de romanticismo y mucho de negociación moral. Hubo momentos de cercanía, cuando él tocaba el piano de forma torpe pero sincera pidiendo perdón canción por canción, y momentos de rechazo. Ella aún sentía la traición en la cuerda que se tensaba al cantar. En el otoño siguiente, la Academia de Aria celebró su primer concierto de graduación. Los alumnos, muchos de barrios que ella conocía, llenaron el pequeño auditorio. Entre el público estaban Maestro Yuan, Kevin, algunos empleados que habían sufrido en la gran casa y, por decisión propia, Liam. No vino en calidad de magnate, sino como oyente. La sala, iluminada con sencillez, esperó la pieza final, la obra que Aria había prometido dedicar a los que dignifican la verdad con su lucha. Cuando empezó a tocar, la melodía fue abierta como una herida curada. No buscaba venganza ni perdón. Era una pieza que hablaba de renacimiento, acordes que revelaban la memoria y al mismo tiempo abrían puertas. En el público, la gente lloró sin ruido, por las pérdidas, por las pequeñas victorias, por la enseñanza de que la verdad, cuando se canta con talento, tiene el poder de reconstruir. Al terminar, la ovación fue cálida y genuina. Aria se levantó y por un instante la mirada que cruzó con la de Liam no fue de amantes ni de aliados.
Fue la de dos personas que compartían un pasado complejo y una posibilidad distinta. Él aplaudió con sinceridad y ella le dedicó una inclinación breve. La vida continuó. La empresa, bajo nueva dirección, empezó a recomponer su margen de acción. La reputación dañada tardaría años en cicatrizar, pero la estructura legal y la presión social habían impuesto un sistema de controles que impidieron que una trama igual volviera a prosperar con la misma impunidad. La academia se consolidó en la ciudad como un centro de formación y de difusión cultural, sosteniendo becas para talentos sin recursos. En un invierno tibio, meses después de los juicios, Aria recibió una carta anónima. Una fotografía de aquella partitura que alguien, años atrás, dejó caer en la casa de los Han. En el reverso, una frase: «La música siempre encuentra su hogar». No había firma. Tal vez la dejó un antiguo amigo, tal vez un desconocido que había seguido su historia. Le bastó, guardó la fotografía entre las páginas de un cuaderno donde anotaba melodías y nombres de estudiantes. El final de aquella temporada de su vida no fue un cierre definitivo, fue una puerta que se entreabrió. Conservó la dignidad, recuperó su nombre y el derecho a que su música decidiera su futuro. Liam, por su parte, emprendió un proceso de reparación que lo alejó de los reflectores. Se concentró en proyectos de responsabilidad social y en una terapia pública que, en cierto modo, le devolvió humanidad. Lo que no regresó fue la ingenuidad de empezar todo desde cero sin mirar atrás. Aria aprendió a medir las palabras, a no regalar su confianza y a convertir la música en algo más que melodía, en criterio, en prueba, en refugio. En el epílogo de esa historia se presenta una escena íntima y definitiva. Una sala pequeña, luces cálidas, un público compuesto por alumnos, amigos y una ciudad que en parte la había conocido en sus peores y mejores momentos. Aria se sienta ante el piano. En el atril, la partitura que escribió en la noche de su expulsión comparte páginas con la que compuso para el auditorio de la empresa. Con manos que ya no sangran por ignorancia, inicia una obra que recoge todo: la expulsión, la humillación, la boda, la farsa, la caída de los corruptos y la reconstrucción. Las tres notas aparecen, como siempre, pero ahora forman parte de una línea más larga. La melodía no pide venganza, ofrece reparación. Cuando las últimas notas se disipan, el silencio no es vacío, es un eco que anuncia que la verdad puede cantarse en público y que, si se la acompaña con justicia, puede transformar imperios. Al bajar las manos, la sala se llena de una ovación que no busca destruir ni redimir, busca reconocer. Aria mira al público y entre las miradas encuentra la de Liam, ya no hombre indefenso ni estratega, sino responsable que todavía debe demostrar que merece segundo acto. Ella sonríe con una mezcla de perdón y reserva. La concesión es temperada, la confianza un proyecto a construir. La coda final nos deja con una imagen simple y potente, una nota escrita a mano en la partitura, en el margen superior izquierdo, firma de Aria. Debajo, otra línea, para quienes convierten la música en justicia. Y entre esos nombres, pequeños y reales, la promesa de que la verdad, cuando se sostiene con arte, no se calla, se toca.